ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy. Se están creando las condiciones para que el Partido Comunista llegue al poder. Tras una década de regresión y de oscurantismo, El presidente Bordaberry alternó esta casa de gobierno de la Plaza Independencia y la residencia presidencial de Suárez para el manejo de las crisis de febrero y de junio del 73. En este último caso, la negativa del Parlamento de aprobar el desafuero del senador Enrique Erro, acusado de estar vinculado a los Tupamaros, fue el principal motivo esgrimido para la disolución de las cámaras, aunque 30 años después se haya reconocido que ese en realidad no fue el motivo central del golpe de Estado. Evidentemente Erro tenía vinculaciones con la sedición y con los Tupamaros y estaba, en fin, había motivos más que suficientes para pedir el desafuero. Pero podría considerarlo, si quiere, como la gota de agua que colmó el vaso o algo así. No más que eso. En realidad el vaso ya estaba lleno. Junto con la disolución del Parlamento, el gobierno de Bordaberry disolvió las juntas departamentales, aprobó la creación de un Consejo de Estado y prohibió cualquier información que atribuyera a las autoridades intenciones dictatoriales. Se sucedieron las detenciones y las clausuras de medios y fueron requeridos varios legisladores, incluyendo a Ferreira Aldunate, Erro, Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, que ya estaban en Argentina. En los momentos iniciales hubo algunos intentos de diálogo con la CNT, pero duraron muy poco. Y teníamos contacto con Volentini, que era el que nos trasladaba los planteamientos directos del presidente, de Bordaberry y demás. Y en una oportunidad, Volentini, nosotros habíamos hecho una plataforma de 5 puntos, donde estaba como concesión con planteamiento concreto y puntual, que no había levantamiento de la huelga, que es lo que ellos nos pedían, sino había la formalización de nuevo de todos los engranajes legales que estaban funcionando antes de haberse tomado las medidas que se tomaron por parte de los militares o del presidente de la República. El Poder Ejecutivo, que tiene el deber y la competencia exclusiva de mantener la paz, la seguridad y el orden público, no puede, dentro de lo que es su competencia exclusiva, recurrir a otro medio que el extraordinario. La CNT convocó rápidamente a una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo y el gobierno declaró ilegal a la Central de Trabajadores solo 3 días después del golpe de Estado. La Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, apoyó la resistencia. Nosotros impulsamos una huelga que estaba prevista desde hacía años. Nosotros este tema lo vislumbramos antes inclusive de que la CNT tuviera de vigencia como central. En la resolución que se adoptó en su momento, había una resolución que decía que si había golpe de Estado, habría huelga general por tiempo indefinido. Y esto fue lo que se aplicó por parte del conjunto del movimiento obrero de una manera generalizada y total. No solamente en Montevideo, sino en el interior del país. Y así tuvimos todo ese tiempo de la huelga general que se desarrolló de una manera muy unificada, muy unida, con muy pocas deserciones, donde inclusive en algunos casos conseguimos recuperar a algunos compañeros que habían ido a trabajar. Ustedes recordarán que a la huelga general fueron hasta los compañeros portuarios de la Estiva y de otros centros
que no eran afiliados formales de la CNT. Y ahí estaba el caso que hubo en el transporte capitalino, que conseguimos reintegrar a la huelga general a un grupo de compañeros de la estación Robla que había resuelto trabajar de manera inmediata. Hicimos una reunión por allá por el Paso Molino, cerca de la estación, y se consiguió la recuperación. Ahí hubo algunas deserciones, inexplicablemente, en algunos compañeros que eran dirigentes de primera fila del movimiento obrero, pero fueron muy pocos y se salvó de manera inmediata. Es un hecho de singular importancia después del golpe de Estado, después de la disolución de las cámaras. Se había decretado el día siguiente, y de acuerdo con los compromisos asumidos, la huelga general la decretó la CNT. Y fueron 15 días de una resistencia heroica de la clase obrera, de cierto organizada, con ocupaciones de fábrica, desocupaciones por la fuerza, vuelta a ocuparlo otra vez. Fueron muy, muy tensos. Pero a los 15 días era notorio que la huelga general no podía durar más, porque fracasó la huelga general, fracasó porque el transporte, el gremio de transporte, traicionó a la causa de la CNT. El transporte siguió marchando y de manera que pudo vivir el país. Cuando se produce el cierre del Parlamento, muchos de los que habían tenido expectativa con aquellos militares, sin embargo, se ponen al frente. Muchos no, todos se ponen al frente de aquella huelga formidable que durante 14, 15 días, fue la única resistencia que encontraron los militares en su marcha hacia el poder. Una huelga en la que los comunistas, junto con compañeros de la resistencia obrera estudiantil, del Partido Socialista, del 26 de marzo, incluso de algunos sectores de los partidos tradicionales que estuvieron firmes en eso, en particular el Movimiento por la Patria, y en algún momento el diario El Día, que fue ocupado por sus trabajadores con aceptación de la empresa que apoyó esa decisión. El Día se convirtió en un lugar donde se imprimían volantes contra la dictadura. A la población no le importó nada. El desprestigio era muy grande ya, ¿no? ¿Sabe qué? La gente en la calle recibió la disolución parlamentaria con un gran bostezo. Yo diría que a nadie le importó nada. Pero esa masa de obreros sorprendió por su extraordinaria disciplina y por su heroísmo. En esa sociedad hay un factor que defiende la institucionalidad, y son los sindicatos. También a nivel político hubo intentos de resistencia, en particular del Frente Amplio y de los movimientos por la patria y de Rocha del Partido Nacional. Tuvimos una reunión, esa la tuve yo, por 8 de octubre, en un auto con el doctor Sanguinetti, que recuerdo que el doctor Sanguinetti nos dijo, ustedes no van a lograr nada. Nosotros tuvimos una reunión de los legisladores, ya que habían sido disueltos, y los legisladores están en procurar el trámite jubilatorio, no hay ambiente. El Partido Nacional incluso presentó un escrito ante la Suprema Corte acusando a Bordaberry por el golpe de Estado. Los blancos comenzaron a editar clandestinamente la publicación Resistencia Blanca. Su responsable era Luis Alberto Lacalle, que también fue detenido con otros dirigentes nacionalistas. Era una hojita llamada Resistencia Blanca, la editábamos en un mimeógrafo y una de las ediciones la sacamos en casa de un amigo que tiene su casa frente a la comisaría número 11, a la 11 sección policial. Y estábamos puerta por puerta prácticamente enfrente y nosotros salíamos con nuestros rollos de papel para repartirlos. Se hicieron 2 o 3 números, pretendiendo con eso mostrar que había quienes estábamos haciendo dentro de lo que se nos ocurría, porque no sabíamos actuar en esas circunstancias. Luego de 2 semanas, la huelga general decayó y llegó a su fin. La CNT dio la directiva de no resistir con violencia a los desalojos. Surge una idea
de realizar un gran acto colectivo, pacífico y colectivo, que habilitara un levantamiento de la huelga con cierta dignidad. Pero esta convocatoria, bueno, elegimos el 9 de julio por el simbolismo además, pero fue un acto organizado por las fuerzas políticas, particularmente el Frente Amplio por un lado y los sectores de Por la Patria y de Movimiento de Rocha por otro, con total presidencia del Partido Colorado. Fue una cosa magnífica, magnífica, muy de nuestro pueblo, porque estábamos en dictadura. Y la propaganda para ese acto se hizo boca a boca y por teléfono. Y fundamentalmente las mujeres fueron las que la protagonizaron. Ahí durante ese año hubo, quiero tener el recuerdo, la presencia y la palabra en la radio de Rubén Castillo, que se pasó toda la jornada tejiendo desde los versos de Machado a las 5 en punto de la tarde sobre el acto que se iba a realizar. Que incluso ahí la iglesia participó bien, con toque de campanas para convocar de las iglesias. Fue muy bueno. Y era absolutamente pacífico, con una presencia de mujeres. Y bueno, las Fuerzas Armadas irrumpieron con tanques, irrumpió la caballería, las Fuerzas Armadas y la Guardia Republicana. Hubo una represión durísima ese 9 de julio. Y bueno, y al término de esa tarde, me detuvieron a mí y a Licandro como responsables de eso. Invadimos todo 18 de julio, una multitud, pero vino una represión. Sonaban balazos, ahora eran tiros de goma, ¿no? Pero la gente se pegó un susto, como es lógico. Además empezaron a pasar con camionetas por el medio de 18 de julio entre la gente haciéndole dribbling a la gente, ¿no? Pisaron gente de casualidad y la gente empezó a correr. Me acuerdo que yo salí, iba por Río Branco para abajo, hoy Wilson Ferreira, y le digo a una señora, no corra, que es peor, no corra. Venían la republicana a caballo con los sables. Realmente amedrentaba a la gente aquello, ¿no? La represión era una realidad. Una gran cantidad de personas fue detenida. Las cárceles se vieron desbordadas y el cilindro municipal fue habilitado como improvisada prisión. En 1976, Sereñi estaba en libertad condicional, pero volvió a ser detenido mientras estaba en Punta del Este. Le esperaría entonces una larga prisión hasta 1984. Que estaba con mis nietas, que eran chiquititas, una recién nacida y la otra de 2 años. Y hubieron ese día unas explosiones en Punta del Este, que después se concluyó que habían sido organizadas por el propio Goyo Álvarez con su región. Y con el pretexto de que yo era culpable, me llevaron otra vez de nuevo. Luego de pasar en Minas el mes más difícil de su prisión, Sereñi fue llevado a la cárcel central de Montevideo. Paradójicamente, un militar duro como el general Alberto Balestrino, que era jefe de policía, le mejoró el trato y evitó un complot para asesinarlo. Un día nos cambian de piso. Y cuando volvimos, la celda mía y una pared de la dependencia en que estábamos, estaba más chico. Y después nos enteramos, habían reforzado la pared de la celda y la pared de las dependencias que daban en el edificio contiguo, porque tuvo noticia la jefatura de que se preparaba un atentado para liquidarme. Había además de que un boquete iban a hacer de la casa al lado. El expresidente Pacheco Areco, entonces embajador en España, apoyó inicialmente a Bordaberry en la disolución de las cámaras. Pero, ¿qué influencia tuvo en el golpe y los sucesos posteriores al mismo? Yo lo consulté muy pocas veces. Bueno, él siempre se mantuvo lejos, ¿no? Él siempre,
en algún momento yo lo consulté y él siempre participó de la idea de que si iba a haber un movimiento militar, de alguna manera, el presidente debía ponerse al frente. De eso sí participó él, de esa idea. Pacheco, ¿qué influencia tuvo? ¿Estaba en contacto con ustedes? ¿Qué comentario hizo? Relativa. Pacheco me comentó que evidentemente Bordaberry había cometido un error grave al designarlo a Francese sin antes haber tenido un acuerdo con oficiales que tuvieran realmente mando en sectores importantes de las Fuerzas Armadas. Dice, para hacer un nombramiento de esa naturaleza, primero hay que asegurarse de que eso era realmente factible. Y ahí está un grave error político de parte de Bordaberry. Dice, con esto, dice, acá la institucionalidad se terminó y de lo que se trata es de salvar lo que se pueda. Y cuando yo le pregunté, ¿y qué crees que se va a poder salvar? Y bueno, dice, el asunto es que esto dure lo menos posible. Bordaberry llama por teléfono a Pacheco a España. Yo estaba sentado al lado de él y Pacheco le dijo, presidente, salve lo que pueda de la institucionalidad. Otra cosa ya no se puede hacer. Mientras tanto, la imagen de unidad que ofrecía públicamente el gobierno ocultaba diferencias internas, en particular entre sectores militares y Bordaberry, en relación a la conducción económica. Tuvimos muchas divergencias, y muchas coincidencias. Recuerdo que en una oportunidad, y no lo recuerdo en realidad, sino que revisando papeles, encontré una respuesta mía mostrándoles cómo se iba cumpliendo con una cantidad de cosas de los comunicados 4 y 7, como que yo le estaba respondiendo a alguien que decía que no se estaban cumpliendo. Bueno, recuerdo un largo memorándum mío mostrándoles que se estaban cumpliendo con los comunicados 4 y 7 en la medida en lo que se podían cumplir. Pero mi relación con las Fuerzas Armadas siempre fue muy buena. Estamos hablando como si yo me estuviera peleando todos los días. No. Siempre fue muy buena y toda vez que tuvimos divergencias en algunos temas de gran trascendencia, como fue el Tratado de Límites con la Argentina, o como fue la apertura de la economía, cuando acordamos con el ingeniero Beck poner en práctica lo que se había decidido en San Miguel, que se iba haciendo muy lentamente. Tuvimos sesiones que duraban a veces un día entero, pero que empezaban con las Fuerzas Armadas diciendo no y terminaban con las Fuerzas Armadas diciendo sí. Es decir, eso es lo que yo debo reconocer, y creo que hay que reconocer a las Fuerzas Armadas, que se puede dialogar con ellas, se les puede explicar, y si uno les demuestra que uno tiene razón, ellas reconocen. Yo trabajé mucho mejor con las Fuerzas Armadas que el año y pico que trabajé con el Parlamento, con los partidos políticos. El contexto regional era crítico. Son las 11 menos 10 de la mañana cuando arriba a la moneda el presidente de la República de Chile, doctor Salvador Allende. Un saludo muy cordial a todos al pueblo uruguayo. Muchas gracias, señor presidente. Espero que les sea grata las horas que estén ustedes aquí y además que sean objetivos para apreciar la realidad que vivimos, el espíritu de combate y de responsabilidad del pueblo. Presidente, ¿tiene usted optimismo y fe en estas horas difíciles que vive Chile? Absoluta. Muchas gracias, señor presidente. Confianza plena. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Fíjate para atrás, si me están tirando a nosotros, fíjate para atrás. Y decílate que se baje. Estamos en este momento siempre ametrallados directamente en la habitación. El 11 de septiembre de 1973 cayó el presidente chileno Salvador Allende. Y 3 años más tarde, una Argentina convulsionada volvió a ingresar en dictadura.
Después de un breve gobierno de Cámpora y de la muerte de Perón, Isabelita, la viuda del caudillo, fue derrocada. Los nuevos dictadores de la región visitaron Montevideo. De argentinos y uruguayos. En 1974, el jefe del ejército, Chiape Pose, fue sustituido por el general Julio César Badora, luego de que se plantearan profundas diferencias entre los militares respecto al modo de sustituir a Bordaberry en caso de que eso fuera necesario. La mayor crisis interna se desató con la propuesta de Bordaberry para crear una nueva institucionalidad que eliminara a los partidos políticos y los sustituyera por corrientes de opinión. Recuerdo que el primer tema que yo planteé fue, yo creo que no puede haber elecciones. Eso para mí es la primera definición que tenemos que tomar. Pero estábamos en el 75, en el 73 habíamos disuelto las cámaras, 2 años antes. Estábamos trabajando muy bien, el país estaba funcionando, la economía funcionaba. Entonces, convocar elecciones para que volvieran todos los que 2 años antes habíamos dicho que eran los responsables de la situación, era una especie de traición al pueblo uruguayo. Yo opinaba que no debía haber elecciones, pero fue lo primero que planteé. Ustedes piensan que debe haber elecciones y hubo unanimidad que no. Si alguien quería volver o reconocía como vigente la legitimidad anterior, entonces yo el 1 de marzo me iba. Si estaban de acuerdo con mi idea de reformar la Constitución para recoger todo lo que la realidad nos había puesto, a donde la realidad nos había llevado naturalmente, entonces vamos a formular un proyecto de reforma, vamos a plebiscitarlo, en fin, yo me atreví a recorrer el país defendiendo el proyecto y estoy seguro que hubiéramos andado bien. Bueno, esa fue la diferencia, que en junio del 76 las Fuerzas Armadas dijeron que no estaban de acuerdo conmigo. Esto se manejó a los niveles superiores, incluso, a mi juicio, con conocimiento y apoyo de los partidos políticos, para los cuales yo era mucho más enemigo que las Fuerzas Armadas. Me pidieron que renunciara, yo dije que no iba a renunciar, y no renuncié, por supuesto. Bueno, tomaron esa medida de sustituirme por el presidente, y bueno, ahí terminó mi incursión por la vida pública. Usted proponía prescindir en el futuro de los partidos políticos y crear otro tipo de representatividad. Yo no creo que pueda funcionar ningún país sin un poder unificado. Y a partir de junio del 76 el poder se unificó. Había un solo poder. En esa situación en la cual el poder estaba unificado, tampoco estaban los partidos, que eran, por definición, los partidos tienen por objeto la búsqueda del poder. Y eso es lo que, a mi juicio, corrompe a los hombres, porque por llegar al poder caen en claudicaciones de todo tipo. Eso lo viví yo. Fui senador 2 años, lo vi desde el lado de adentro, y además lo vi mucho, en el interior sobre todo. Los puestos de los amigos, la tarjetita, mover la jubilación, en fin, yo qué sé, todo lo que usted se puede imaginar. Uno de mis puntos de discrepancia, me importa mucho decirlo, en ese momento fue que yo no condenaba a los hombres. Yo decía que los hombres no eran los malos, los malos eran lo malo del sistema. Las Fuerzas Armadas, los mandos militares, lo que llegaba a mí, sostenían que los malos eran los políticos. Los políticos, mala palabra. Hay que sacar a los políticos y dejar que venga gente nueva, buena. Yo eso no le veía asidero por ningún lado. Yo creo que si el sistema seguía, los que vinieran después les iba a pasar lo mismo.
Por tanto, la discrepancia, esa fue una discrepancia básica, ¿no? ¿De quién era la responsabilidad? ¿Si de los hombres o del sistema? Prevaleció la idea de que era de los hombres, por eso vino aquello de las proscripciones, como si hubiera una generación de malos que había que sacar para que afloraran los buenos. Es un cuento de hadas. Bordaberry consultó a varias personas cercanas a él acerca de su proyecto, pero no recogió casi apoyo y quedó solo. Incluso el propio Pacheco Areco rechazó su planteo. Bordaberry atribuye a la masonería un papel decisivo en su caída. En el siglo XX, el Uruguay puede decirse que es un país que funciona o que en el cual tiene lo que tiene más presencia es la masonería. Como la masonería se asienta en el principio liberal de la preeminencia de la razón sobre toda otra autoridad, y la razón es la que guía al hombre, su propia razón, esa es la simiente de la revolución. Me doy cuenta que lo que yo proponía era algo que los principios liberales y ateos no podían aceptar nunca. El 12 de junio de 1976, el comandante en jefe del ejército, el teniente general Badora, comunicó a Bordaberry por carta su destitución, acusándolo de desertor. La caída de Bordaberry abrió una nueva etapa. De inmediato asumió la presidencia el abogado Alberto de Micheli. Estuvo poco en su cargo, hasta el 1 de septiembre, cuando llegó a la presidencia el también abogado Aparicio Méndez. Yo, Aparicio Méndez Manfredini, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Estoy firmemente convencido que hay organismos oficiales a los que han ascendido por ósmosis agentes del terrorismo en una organización muy inteligente, y hay organismos de carácter internacional creados por el terrorismo para desempeñar esa tarea. Está el concierto de la propaganda, está la organización y la sincronización, que para nosotros que somos espectadores y que también somos actores, resulta evidente un plan, un mistoférico plan preparado para atacarnos. El Uruguay, por su situación geográfica, despertó el apetito de las fuerzas comunistas. Con la llegada de Aparicio Méndez, todo el poder terminó de concentrarse en manos de los militares, que trataron de buscar apoyo a su gestión mediante la obra pública y un discurso patriótico que apeló a la orientalidad y a la historia como bases de unidad nacional.